Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, amigos que hoy se han dado cita a oír, a abrir sus mentes, su corazón, les saluda con mucho cariño desde México su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Paz a vosotros. Y bien, mis queridos hermanos, siguiendo el lema mensual, desafíos y oportunidades para los cristianos de hoy, es importante tocar los desafíos culturales de nuestra sociedad. Y para eso, hermanos, es importante reflexionar con el título, ¿qué es lo que me impide convivir? Hablamos, hermanos, en forma de esa pregunta de lo que a veces nosotros realizamos como creyentes, como iglesia. A veces actuamos de manera elitista, de una manera, hermanos, en la cual nosotros no debe ser nuestro comportamiento. Quizá por el miedo, quizá inclusive por algunos tabús o inclusive algunas expectativas e inclusive ciertos conocimientos que realmente no son adecuados de acuerdo a lo que la palabra y de nuestro Dios nos instruye. El texto base, hermanos, es Juan capítulo 17, versículo 18. Nuestra reflexión va a estar basada en este texto que dice a la letra: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Es muy claro, hermanos, que en los evangelios hay muchos momentos donde Jesús estuvo con gente conviviendo, gente que no era realmente, pues inclusive de su misma cultura, de su misma nacionalidad. Sin embargo, hermanos, Él tuvo esa oportunidad de acercarse a cada uno de ellos. Por eso, hermanos, es vital que nosotros veamos cómo Jesús, al convivir con gente pagana, pecadora, marginada, pobre, inclusive gente que estaba sufriendo, esto, hermanos, no le impidió acercarse a ellos. La pregunta es, hermanos, ¿acaso fue él como uno de ellos? Al convivir, a estar junto con ellos, ¿fue parte de uno de ellos? ¿Tuvo que hacer lo que ellos hacían? Jesús, hermanos, tuvo muy claro su misión y desafío cultural de sus tiempos, para así mostrarles al Padre a través de su amor sanador, restaurador y reconciliador, llamándolos a sí mismo al arrepentimiento y dándoles lo que su misma cultura, su misma nacionalidad le había rechazado. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por tanto, hermanos, no significa que Jesús haya hecho lo mismo o que hagamos o tengamos carta abierta para estar en lugares donde podemos, hermanos, caer en la tentación y sobre todo, hermanos, comportarnos igual como los demás, como es el caso de conciertos, discotecas, antros o algún lugar placentero. Mucha gente, hermanos, sigue viviendo como antes o quizá peor. Y esto, hermanos, es importante tocarlo porque a veces pensamos, hermanos, que para convivir con los demás necesitamos ser igual a los demás. No es así, hermanos. El texto bíblico nos dice que hemos sido enviados. ¿Enviados para qué, hermanos? Para integrarlos a la comunidad del reino. Es decir, para hacer, hermanos, un destello en la luz o en medio de las tinieblas. Por eso es importante, hermanos, hacer la pregunta: ¿qué te impide a ti convivir con los demás? ¿Tu fe? ¿Tu religiosidad? Muchas veces, hermanos, decimos: yo no convivo contigo porque pues no somos del mismo credo.
No puedo convivir contigo porque mi iglesia me lo prohíbe, porque mi pastor me lo prohíbe, porque mi papá me lo prohíbe, porque mi mamá me lo prohíbe. ¿Realmente es eso, hermanos? ¿O será acaso tu religiosidad? Dice, hermanos, el objetivo es aprender a vivir en medio de la sociedad con una actitud más integradora como lo hizo Jesús, a través del amor de Dios y a través, hermanos, de una fe más activa y genuina. Porque no se trata, hermanos, de decir que amamos a los demás y de alguna manera, hermanos, estamos siendo elitistas. Es importante, hermanos, que aprendamos a integrarnos y sobre todo, hermanos, integrar a la gente, a esta humanidad. Fíjense, hermanos, hace un tiempo mi hijita mayor estaba triste, le pregunté que por qué se encontraba así. Con lágrimas en sus ojos me dijo que se sentía sola porque no tenía amigas. La mayoría sabe que, o sabía que era o es evangélica cristiana, y la excluían de sus grupos. ¿Cuántos jóvenes, adolescentes, niños, adultos vivimos así, relegados de la sociedad, porque pensamos que no debemos estar inmiscuidos en esa cultura o en nuestra cultura y sociedad? Muchas veces nos sentimos así porque pensamos que para ser parte de la sociedad tenemos que vivir igual como ellos lo hacen. Es una tristeza, hermanos, que nuestros hijos a veces escapen escondidas a un evento social, mintiendo, inventando historias falsas que tarde que temprano lo sabremos, por ellos o primeramente por la gente de afuera. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos el desafío de guiar a nuestros hijos y familias a la sociedad, pero marcando la diferencia. Nuestro Señor, como dice, o como dije hace un momento, hermanos, estuvo con la gente de su sociedad y cultura. Una cultura, hermanos, que en ese tiempo era perversa, hedonista y consumista, que no ha cambiado, hermanos, al contrario, cada vez ha incrementado su forma de actuar de manera, hermanos, alejada de Dios. ¿Se imaginan, hermanos, ahora el miedo que sentían los discípulos al acostumbrarse a estar en medio de esas masas sociales donde Jesús caminó con ellos para anunciar el reino? Así que tener miedo, hermanos, para convivir es algo normal, pero no debería dominarnos. Fíjese bien, anteriormente, en los tiempos de Jesús, un hombre no podía comer con la mujer juntos. La mujer no podía estar sentada a la mesa. Está el caso de aquella mujer llamada María que se sienta a los pies de Jesús y le pregunta a su hermana: Señor, ¿por qué no le dices que ella me ayude? Porque las mujeres, hermanos, se encargaban de servir a los hombres. Pero Dios, hermanos, reinstituyó a la mujer para que pudiesen ser iguales, pero sobre todo, hermanos, para que estuvieran en una sociedad más justa. Recuerde cuando Jesús, hermanos, comía con ricos, con cobradores de impuestos, con gente pagana, que rompía todo lo sacro en las sinagogas, como aquella mujer que dio su única moneda a Dios, o la mujer de flujo, o la que fue hallada en adulterio. Muchos, hermanos, no anunciamos el reino de Dios porque sentimos miedo de caer en las mismas acciones de los demás. ¿Será acaso, hermanos, que esa es la verdadera barrera para permitir que nuestros hijos, familia, iglesia pueda estar en medio de la sociedad? Hoy más que nunca, hermanos, la sociedad nos necesita. Es una sociedad que gime a gritos por lo que están viviendo, como un terremoto, una escasez o la escasez, guerras, corrupción, injusticia, pobreza, desempleo, pecado, depresión, olvido, desesperanza, falta de sentido. Hágase estas preguntas. ¿Será acaso que eso es lo que nos impide vivir o convivir con ellos? El que sean o tengan todas estas situaciones.
¿O será acaso, hermano, nuestra religiosidad fingida e hipócrita de decir amar a Dios y no amar al prójimo? ¿O será acaso más el peso del qué dirán? ¿O alejarse porque ellos no son como nosotros? ¿Acaso, hermanos, hemos olvidado de dónde salimos? ¿Acaso de alguna forma hemos dejado a un lado el sentir de Dios hacia la humanidad? Mateo 9:36 dice, hermanos, que Él, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas, estaban abatidas como ovejas que no tenían pastor. ¿Será acaso, hermanos, que hemos dejado de ser compasivos como Jesús lo fue con cada uno de nosotros? ¿Será acaso, hermanos, que hemos estado enseñando a los demás o a nuestra propia familia, iglesia o esposa a ser elitistas? Es claro, hermanos, que nos hemos llenado de religiosidad, pues nuestra fe, hermanos, no está actuando. Y quizás hasta hemos actuado de manera juzgante a quienes no conocen a Dios. Pero ¿cómo lo van a conocer si nosotros les mostramos a un Dios tirano, un Dios sin compasión, un Dios duro a quien no le importa la humanidad, a donde le importa más su santidad que realmente lo que está sufriendo la humanidad? Mis hermanos, Jesús suplicó por sus discípulos, ya que ellos se enfrentarían con y lidiarían con la misma sociedad que enfrentamos hoy, y quizá con menos herramientas. Fíjense, hermanos, versículos antes de nuestro texto base, Jesús ora al Padre. La primera petición de Jesús es por sus discípulos. ¿Ustedes se dan cuenta? Dice versos anteriores, Padre, guárdalos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. En esta oración, hermanos, la petición de Jesús, su primera petición, hermanos, es que nos guardase el Padre. Pues Él, hermanos, ya no estaría en el mundo. Jesús hizo toda esta oración con su pronta partida en su mente. Él sabía que ya no pertenecía o no permanecería en el mundo, pero sus discípulos sí. Por lo tanto, necesitaban una oración especial. Necesitábamos una oración, ya que aquellos 3 años de discipulado con sus discípulos, Él estuvo terrenalmente, y de esa manera Él tendría que partir. Necesitaban una intervención debido a las circunstancias que rodeaban la partida de Jesús: la traición, el arresto, las pruebas, los golpes, crucifixión, resurrección y ascensión. Jesús sabía lo que había de pasar y lo que vendría más adelante. Ellos necesitaban una oración porque Jesús no estaría allí en su presencia corporal para ayudarlos. Necesitaban, hermanos, una oración debido a que era necesario el poder del Espíritu Santo para que en su llegada todos tuvimos una constante dependencia del poder del Señor. Jesús, hermanos, expresó: ya no estoy en el mundo. Él ya se había despedido de él, pero los discípulos permanecerían en el mundo, expuestos sin su acostumbrado consejo y defensa de Cristo Jesús. Jesús, hermanos, en su oración inicial, Él pide que seamos guardados para que continuemos el camino o la misión de Jesús.
esa misión, hermanos, de ser integradores al reino de Dios, esa misión de llevar esperanza a quienes no tienen esperanza, porque el no convivir, hermanos, más que un momento de estar con alguien o compartir los alimentos, tiene una trascendencia, hermanos. La trascendencia es llevar esperanza, porque como decía, hermanos, la sociedad gime con dolores de parto. Vivimos en una sociedad corrupta, llena de pecado, llena de dolor, de injusticia, una sociedad, hermanos, donde la falta de amor al prójimo se deja ver muy claro. Una muestra, hermanos, es el adulterio que hay en los matrimonios, porque ya no hay respeto en el cónyuge de nuestro prójimo, o en el trabajo, hermanos, donde no importa cómo lleguemos hasta la cima del éxito, pero no importa la forma ni la situación. Es una sociedad que gime, hermanos, porque se encuentra desconsolada. Hace unos días o una semana veíamos a una sociedad, hermanos, viviendo en duelo por dos naciones que habían sufrido el estrago de los movimientos tectónicos, hermanos, de su país. Veíamos tristemente, hermanos, quizá por las noticias, cómo se derrumbaban los edificios, cómo los hospitales se llenaban, cómo mucha gente batallaba por ayudar al otro, porque en su corazón, hermanos, tenía ese dolor, esa compasión de ayudar a los demás. Nosotros, hermanos, necesitamos a Jesús como nuestro intercesor, para que ore por nosotros, pidiéndole al Padre que nos guarde, pero sobre todo, ahora sí, hermanos, para que Él nos envíe como Él fue enviado a esta humanidad. Nuestra continuidad, hermanos, en Jesús no depende solo de nuestros esfuerzos. El mundo, la carne, Satanás, son tan poderosos, tan persuasivos y tan seductores que no podríamos mantenernos con nuestros propios esfuerzos. Si nos quedamos en Jesús, es porque Jesús ha orado por nosotros para que seamos guardados. ¿Guardados de qué, hermanos? De dividirnos, de ser falsos, de tener una religiosidad vana. Hemos sido guardados de los errores y del mismo pecado, pero sobre todo de la hipocresía. Jesús, hermanos, no oró, guárdalos a través de un ángel, o guárdalos a través de un líder de una iglesia, o guárdalos de su propio esfuerzo, sino que Él oró para que el Padre nos cuidara al creyente y lo guardara como ese trabajo tan importante que es ser enviado por Él. Cuando Jesús, hermanos, estaba con los discípulos en el mundo, Jesús, hermanos, durante su estancia en la tierra, Él había hecho una obra de servicio, una obra, hermanos, de protección, de bendición para todo aquel que se acercaba a Él. Por eso, hermanos, Jesús no guardó a sus discípulos en su propio nombre, sino en total dependencia de Dios el Padre. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros somos necios, somos egoístas, y de alguna forma podemos desviarnos del propósito y la misión de Dios, y hacer nuestra propia voluntad, e inclusive sentirnos con esa autoridad de ser diferentes a los demás. La base para la petición de Jesús, hermanos,
estaba arraigada en el nombre de Dios y en la posesión de los discípulos. Nuestro texto base, hermanos, nos dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. La idea del servicio está encerrado por la santificación. La santificación que Jesús tenía en mente no era principalmente la santidad personal, aunque estaba incluida, sino más bien era ser apartado para el servicio y la misión de Dios. Jesús, hermanos, no solo dejó a sus discípulos o nos deja en el mundo, sino que Él nos envía a Él para ser testigos de la misma verdad de Dios. No solo permanecer en ella, no porque no podamos hacer nada más, sino que nos envía de manera positiva como agentes y enviados de su Maestro. ¿Por qué razón? Porque Cristo fue el gran misionero. Cristo, hermanos, también es conocido como el Mesías, el enviado. Y nosotros, hermanos, somos misioneros menores enviados al mundo para cumplir el propósito y la voluntad del Padre, es decir, llevar su reino, llevar la palabra del Evangelio a toda criatura. La comisión de Cristo, hermanos, está en una mayor escala que la de nosotros, pues Él fue enviado para ser una propiciación y la cabeza del pacto, porque lo que entró en posesiones con lo que sería presunción para nosotros, Jesús, y hermanos, hizo lo que el Padre le solicitó: traer salvación. Piensen, hermanos, en cómo vino Jesús. Conéctenlo con la manera en la que Él nos envía ahora al mundo. Jesús, hermanos, no vino como un gran filósofo, aunque Él conocía una filosofía superior a todas esas cosas, como Platón o Aristóteles. Jesús, hermanos, no vino como un inventor o explotador, aunque pudo haber inventado cosas nuevas y descubierto nuevas tierras. Jesús, hermanos, no vino como conquistador, a pesar de que era más poderoso que Alejandro Magno o el mismo César. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a enseñar. Jesús vino a vivir entre nosotros. Jesús vino a sufrir por la verdad y la justicia. Jesús vino a rescatar al hombre. Entonces, hermanos, ser enviados por Jesús tiene este propósito, hermanos: vivir entre la sociedad y marcar la diferencia, llevar la verdad y la justicia, rescatar al hombre, enseñarles lo que el Señor nos enseñó, amarnos unos a otros. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiera orado, hermanos? Si Jesús en su oración hubiera pedido por sus discípulos y también por esta humanidad. Si Jesús no ora explícitamente por el mundo en ese momento que expresó su oración, aún así su oración por los discípulos involucra esperanza para el mundo. Cuando Jesús oró por los discípulos, no solo oró por aquellos que debían llevar la misión, sino aquellos que recibirían esa misión. Por esa manera, Él explicó y expresó: y por ellos yo me santifico a mí mismo. Porque uno debe pensar que Jesús no estaba santificado en ese punto, es decir, apartado de la sociedad, sino todo lo contrario, hermanos. Estaba más encarnado en la humanidad para que el Evangelio, el amor de Dios, llegase a toda la humanidad. ¿Cómo lo hizo, hermanos? No fue apartado para Dios, sino fue su acción
de la obra de la cruz. Tuvo que morir, hermanos, para que asimismo se cumpliese la misión de Dios. Y para eso, hermanos, Él nos apartó, sino que Él vivió en medio de todos nosotros que hemos sido pecadores. Hermanos, hoy el Señor te envía como esa esperanza al mundo. Más allá de una convivencia, una fiesta, Él nos invita a que seamos esperanza al mundo, como Él lo fue para nosotros. ¿Qué es lo que te impide vivir? Esa fue la pregunta de nuestro título, de nuestro tema. ¿Una fe real o una religiosidad falsa, egoísta, ególatra e hipócrita? Dios, hermanos, nos ha llamado a ser esperanza para el mundo. Que el Señor les bendiga a todos. Bendiciones y de paz a cada uno de vosotros en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.